Buenos días, les habla su maestra de artes visuales. La actividad corresponde del 18 al 22 y del 25 al 29. Van a ser 2 sesiones y es para mi grupo de primero de secundaria. Estamos dentro de lo que es diversidad cultural y artística. La actividad que vamos a realizar se trata de que hagas una pequeña investigación sobre 5 artistas mexicanos que estuvieron en el siglo XX. Bueno, ya sabemos todos que una de las actividades del siglo XX pues fue el muralismo. Nada más que no vamos a investigar para que me llenen hojas, ¿no? Sino para que tu trabajo represente a esos 5 artistas, cómo eran, tengamos información sobre ellos. Bueno, aquí te hago una pequeña historia de lo que es la diversidad cultural y artística en nuestro país en el siglo XX. Digamos que a principios del siglo XX a nivel mundial la capital de las artes pues era Francia. Entonces el gobierno becó a varios estudiantes entonces para que pues fueran a Francia y de allá se trajeran la modernidad, ¿verdad? Entre los estudiantes que estuvieron becados estuvo Diego Rivera y varios otros. Algunos en Francia, otros en España, otros en Rusia, pero estuvieron, digamos que dentro de toda la etapa de las vanguardias entre las dos guerras, donde hubo una gran auge de diferentes miradas al mundo con las vanguardias artísticas. Bueno, cuando regresaron a Europa se encontraron con casi el final de la Revolución Mexicana, con ya una organizada SEP, donde el ministro de Educación era José Vasconcelos y que pues dentro de sus proyectos fue la de apoyar el muralismo en edificios públicos, con lo cual pues con una visión moderna y de progreso, pues los estudiantes que ahora eran profesionales pues aceptaron y la temática de lo que es el muralismo quedó unido a los ideales de la revolución en esa época, que se pensaba que se habían logrado, ¿verdad? Ahora ya sabemos pues que no. Bueno, también empiezan a surgir figuras mucho más jóvenes, claro, que estos muralistas, en donde ya no están de acuerdo en seguir, en parte porque no les dan los espacios a ellos y en parte porque pues también pues tienen que avanzar todo. Ellos ya no están de acuerdo en seguir teniendo temáticas relacionadas a la historia o a la Revolución Mexicana, sino que ellos pues dan más apertura a lo que son las vanguardias, a lo que es la estilización de las formas y la abstracción incluso, ¿no? A una visión que no estaba al 100 de acuerdo con el gobierno de la época, ¿verdad? Entonces muchos de los estudiantes más jóvenes, entre ellos pues José Luis Cuevas, pues eran los rebeldes de aquella época, ¿verdad? Tamayo también, que aunque tuvo participación en el muralismo, pues también tuvo mucha obra de Caballete muy importante. Bueno, este era, digamos, que el panorama general en que se empezaron a hacer excelentes los murales, ¿verdad? Diego Rivera alcanzó un nivel de dibujo era muy ornamental, pero a la vez pues muy sintético, fue un logro de él, ¿no? Igual pues Siqueiros, por ejemplo, él innovó mucho en las cuestiones técnicas. La pintura Politec que conocemos hoy, pues fue una investigación que se hizo en el Politec y en donde estaba metido Siqueiros, además de que pues él, por medio de un libro que se llamó Así se pinta un mural, pues ahí dio recetas, ¿no? Que innovaban. Por ejemplo, ya él decía que el dibujo no tenía que ser directo, aunque él era un excelente dibujante, sino que podía ser por un proyector y con
con una especie de palito de varita de carrizo, ponerle pues una crayola, un carboncillo en la punta, y eso que se proyectaba pues nada más lo pasaban con este mecanismo a la pared. Ya no era necesario que ellos hicieran los dibujos directamente, los podían proyectar y calcar. También metió la fotografía, por ejemplo, como una herramienta de apoyo, y otras innovaciones que hizo Siqueiros en esa época, ¿verdad? Que es muy importante para nuestro país porque, pues, digamos que fueron los que le dieron una identidad a la cultura de México del siglo XX. Bueno, vamos a la otra página. Todo esto es porque los artistas que vamos a trabajar, o con los que vamos a trabajar, pues estuvieron dentro del muralismo, a excepción de Francisco Toledo, pero que se acerca mucho a las ideales del muralismo en la materia de la temática, ¿verdad? Porque Francisco Toledo, pues, es un pintor oaxaqueño que ha defendido, bueno, hasta su muerte, porque ya murió hace poco, pues todo lo que es pues lo valioso que está pues vivo todavía de los pueblos de Oaxaca, los pueblos indígenas, ¿verdad? Y el respeto pues a su ecología, a su patrimonio, sí, bueno, el patrimonio sobre todo, porque él es un férreo defensor del centro de Oaxaca, ¿no? De que no metan cosas extravagantes o que no tienen nada que ver, como los Burger King, cosas así, ¿no? El Sambors y cosas así que no, pues que al capitalismo no le importa plantar un edificio así en medio de un lugar histórico. Entonces él se encargó de que en la plaza de Oaxaca y su alrededor pues siga conservando el encanto que tiene desde la época de la colonia, ¿verdad? Bueno, eso es aparte. Vamos a trabajar con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco y el doctor Ato, o Gerardo Murillo, como se llamaba. De cada artista vas a leer una biografía y vas a sacar 3 características de su trabajo. Por ejemplo, del doctor Ato, que su temática estuvo relacionado con el surgimiento de los volcanes, por ejemplo, ahí en Michoacán. Esa es una característica. O bien de Siqueiros, que él para sus murales no solo utilizaba pinceles, sino que utilizaba la pistola de aire, que en aquel entonces pues era para pintar los carros, ¿verdad? Así, algo muy tosco, pero que él lo utilizó para pintar los murales y además de técnicas que innovó, ¿no? Porque él empezó a meter, por ejemplo, mucha textura, ¿no? en sus plastas de color, y eso hacía que las figuras se acercaran más a uno. Bueno, o Rivera, pues, ¿no? Él también, pues, por ejemplo, trabajó en la prepa 1, trabajó con una técnica que se llamó encáustica, que calentaban la cera, la mezclaban con color y con una pequeña espatulita iban pintando. Tienes que buscar, ¿no? 3 características, de las que sea. Puede ser de su trabajo, puede ser de anécdotas, por ejemplo, ¿no? O de sus aportaciones a la política, porque todos ellos eran muy políticos, ¿no? O eso pretendían, pues, que su arte estuviera en la política, que transformara o apoyara los ideales, ¿verdad?, de la revolución. Bueno, el otro va a ser temas que trabajaban. Bueno, ahí vamos a buscar también por lo menos unos 3 temas y el nombre de alguno de sus trabajos, el que te haya gustado, porque te van a salir muchas imágenes, ellos tuvieron mucha producción artística, entonces el que te haya gustado nada más, su nombre. Y el final, pues vamos a fijarnos en sus figuras, ¿verdad? Porque eran unas personalidades con sus excentricidades o sus manías, y entonces pues es bueno recordar estos personajes, ¿no? Vuelvo a repetir, porque de ellos pues salieron o formas de pensar iguales o formas que se oponían, pues, ¿no? Pero fueron importantes. Entonces vamos a fijarnos, por ejemplo, cómo iba vestido Diego Rivera. Si vestía un overol, pues vamos a conservar eso. Si fumaba, si usaba sombrero, si llevaba siempre, no sé, los pinceles en la mano. Características de su físico me refiero.
Entonces vamos a buscarlas de estos 5 personajes porque estas características de su físico también las vamos a utilizar. Bueno, pasamos. Bueno, primero vamos a dibujar, o yo te mandé por la planeación una figura. La vamos a recortar, va a ser una plantilla. Yo lo que hice, como no tengo cartulina y no quiero salir de casa, pues agarré unos folders que tenía ahí de reciclado, que estuvieran limpios de un lado, y con un Durex los pegué, digamos, para que me quedara larga me quedara una tira, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer un acordeón, tomando en cuenta esta plantilla que te platico, ¿no? El ancho de la plantilla pues va de manita a manita, porque tienen las manitas así abiertas hacia los lados. Entonces ese tiene que ser el ancho del acordeón, de las hojas que van a componer el acordeón. Ya sabes, para hacer el acordeón pues es doblar hacia un lado, doblar hacia el otro, así hasta que completes 5 figuras, porque vamos a trabajar 5 artistas. Bueno, ya que tengas en tu acordeón dibujada la figura, pues la recortas, ¿verdad? Ojo, ahí la parte donde se va a unir la figura con la siguiente es la mano. Entonces ahí no vas a recortar, eso es como un puente, ¿verdad? O un enlace, para cuando abras tu acordeón no se te despeguen las figuras, queden, digamos, en una sola cadena, ¿verdad? Porque es una cadena lo que vamos a hacer precisamente. Bueno, ya que tienes tu cadena, ahí está la cadena. Yo también les mandé en la planeación las caritas de los artistas que vamos a trabajar, pero si tú quieres conseguirlas por otro lado, pues ya sabemos, ¿no? Te puedes meter a internet y nada más ahí tienes que acomodar la cabecita más o menos al tamaño del cuerpo. Yo ahí ya pegué la cabeza de Diego Rivera y ya investigué que de grande, pues era un señor, como era un señor muy alto y gordo, pues era toda una figura imponente, pues él ya cuando ya estaba grande, pues ya se empezaba a vestir, digamos, con más cuidado, porque al principio pues era su pantalón, su camisa o su overol, y ya al final pues usaba unos abrigos grandes y usaba bufanda y fumaba y usaba, como que se hizo más elegante, digamos, así entre comillas, ¿verdad? Entonces yo lo puse en esa etapa. Si tú lo quieres poner de estudiante cuando pues se vestía con un traje y se ponía, bueno, la pipa creo que la dejó ya de viejito, pero yo ahí se la añadí. En fin, esto que hice con Diego Rivera, tú lo tienes que hacer con Siqueiros, con Orozco, con Orozco se me olvidó decirte algo. Él le faltaba un brazo, entonces pues ahí le vas a iluminar de negro el bracito, no se lo vais a cortar, si lo vas a poner como característica, ¿verdad? Y el doctor At, que también pues era, al final de sus días ya de grande, era también una imagen muy llamativa, pues, porque tenía unas barbotas bien largas, estaba calvo, y su pelo también era largo, entonces no se peinaba, estaba así su pelo así muy salvaje. Eso lo vas a encontrar también en Toledo, que siempre toda su vida estuvo greñudo, siempre vestido de manta con guaraches, él reivindicando pues la vestimenta de los indígenas, ¿verdad? Bueno, vas a buscar características para que ahí en cada una de las figuras de tu cadena, que son 5, pues vas a poner a cada uno de los muralistas. Y por atrás, en la parte donde no le estás poniendo nada, pues me vas a poner tu pequeña investigación. Por ejemplo, ahí puse Diego Rivera, tres características, perdón, de su trabajo, y ahí las pones. Un trabajo realizado por él, ahí lo pones. 3 características de sus temas, ahí lo pones. Con letra chiquita, porque todo te tiene que caber atrás. ¿Vale? Pues eso sería todo. Espero que disfrutes esta actividad. Pues está creativa. Te va a quedar bien, yo creo. Bueno, y espero que subas tu evidencia por mi correo. Ahí está mi correo por si no lo tienes. Cualquier duda, pues también por ahí, por ese correo. ¿Sale? Bueno, me despido, salúdame mucho a tu familia y estamos en contacto. Fin.